Son empresarios del sector de la restauración. Esta semana llevaban sus protestas a las puertas de la presidencia del Gobierno. El sector agoniza con el endurecimiento de las medidas anti-COVID. La crisis sanitaria empeora en Canarias. 46 personas han fallecido en las primeras semanas del año en las islas. Los expertos apuntan que la recuperación económica se alargará en el tiempo. Para encararlo, prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo y programa de ayudas directas a fondo perdido del Gobierno canario. El Ejecutivo Autonómico va a destinar 165 millones de euros a los sectores más afectados y a aplazar el cobro de los impuestos durante el primer trimestre del año. El plan se pondrá en marcha por medio del endeudamiento a la espera de que se concrete la financiación europea que recibirá Canarias por esta crisis. Un archipiélago que esta semana ha estado pendiente de las nuevas restricciones y de la situación en Lanzarote. El Gobierno ha decretado el nivel 4 ante la alta incidencia del coronavirus. No habrá toque de queda, pero sí cierre del comercio no esencial a las 6 de la tarde y limitación de las reuniones a 2 personas como máximo. Todo para frenar al virus. Un virus que se combate con una campaña de vacunación que depende de los laboratorios de referencia. El consejero de Sanidad adelantó esta semana que las islas están capacitadas para vacunar a 10.000 personas cada día. Tan pronto se normalice el suministro de vacunas, el objetivo es lograr la inmunidad de grupo antes de verano. Canarias es la comunidad española donde más vacunas se han puesto. Mucho antes, esperan las instituciones de Gran Canaria que se dé respuesta a la migración irregular. En el sur y en Las Palmas de Gran Canaria, el Estado ha reforzado la vigilancia ante el aumento de altercados. Los dirigentes de la isla piden que no se impida el traslado de migrantes a la península. 2 grupos permanecen retenidos en Fuerteventura y en Puerto de la Cruz. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días. La semana comenzó con cambio en los niveles de alerta por coronavirus en las islas. Mientras Tenerife abandonaba el semáforo rojo, Gran Canaria y Lanzarote entraban en esta fase que se va a prolongar hasta el 1 de febrero. En Lanzarote la situación es tan preocupante que estudian la instalación de un hospital de campaña ante el goteo continuo de ingresos que se está registrando en el hospital insular. Más del 90% de los casos están localizados en Arrecife. Los rastreadores señalan que cada caso implica contactos que van desde las 15 a las 60 personas. Mientras que el máximo de casos activos en la segunda ola fueron de 547, actualmente hay más de 800 positivos. El equipo de rastreo en las horas anteriores sacaba 7, 10 contactos estrechos por cada positivo. Y ahora sacan 15, 30, 64. Y el hospital está siendo un reflejo de la situación de la isla. 33 personas ingresadas, el máximo hasta el momento, 9 de ellos en la UCI. Bueno, como todos los días hay un goteo continuo de ingresos que nos preocupa, sí que nos tiene ahora mismo bastante preocupados. Sí tenemos sede y la opción de sería un hospital de campaña que esta misma mañana ya hemos empezado también ya a preparar. El personal se encuentra con mayor experiencia, aunque la evolución de la pandemia sea peor, sobre todo en Arrecife, donde se concentra el 92% de los casos. Nosotros pedimos que si efectivamente el gobierno dice que está la cosa muy descontrolada, pues que se hagan cribados en colegios y fundamentalmente en institutos por esa franja de edad entre los 14 y los 18 años, esos adolescentes que salen, que entran. La institución busca mayor tranquilidad a unos datos alarmantes que tienen la explicación en el porcentaje poblacional. El nivel 3, recordemos, solo permite grupos máximos de 4 personas. Bares y restaurantes solo pueden atender en terrazas, mientras que las bibliotecas reducen su aforo al 33%. Además, no se permite ni las acampadas ni el uso de parques infantiles. Se establece toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. El pasado lunes Tenerife superaba este semáforo rojo, la fase 3. Restaurantes y gimnasios retomaban una actividad que Gran Canaria y Lanzarote, como han visto, ahí se restringe. Este lunes los parques y jardines han estado más transitados de lo habitual. Las medidas restrictivas adheridas a la fase 3 prohíben realizar ejercicio físico en gimnasios y centros deportivos. De ahí que muchos entrenadores hayan buscado soluciones. Ya que las medidas así lo prohíben y nos trasladamos hacia el exterior. Podemos seguir trabajando, pero al aire libre, en grupos reducidos y respetando todas las pautas que se indican en las tablas de medidas.
La norma indica que se puede realizar cualquier práctica deportiva individualizada que no conlleve interacción y en la que se pueda asegurar la distancia física. El otro sector afectado es el de la restauración. John abrió su negocio en octubre y ha tenido que convivir desde su comienzo con las restricciones. Ha venido mucha gente pues también el primer día a preguntar, a ver qué tal y pues con ganas de colaborar un poco con los negocios pequeños. Emi es la propietaria de una pequeña cafetería que se encuentra en una zona industrial de Gran Canaria. Por estas nuevas medidas ha tenido que enviar a una de sus empleadas al ERTE. Solo tengo 2 mesas en terraza y al 50% tendría que poner una nada más y trabajaremos solo para llevar. Hoy se ha notado un bajón enorme. Lo que vamos de día, por lo menos un 60% menos de facturación. Estas restricciones para frenar el avance del virus estarán en vigor al menos 15 días. Ha pasado más de un mes desde que Ramón se viera obligado a limitar la actividad de su negocio. Es hostelero de vocación, heredó este bar de su familia. Ellos construyeron el imperio que se desmorona por las restricciones de la pandemia. Hoy por fin recupera el servicio en el interior de su local. Sube las ventas, normal, porque lo otro era a sacar paraguas, como digo yo. Pero ahora ya se mueve un poquito más ambiente. El nivel 2 permite un aforo del 50% en el comedor y un máximo de 4 comensales. En la avenida de Anaga ganan espacio, aunque de momento no se traduce en clientes. La misma gente, solo que unos dentro, otros fuera. El semáforo amarillo también permite reabrir los gimnasios. En este centro deportivo, Gabriel limpia y coloca el material para retomar las clases de entrenamiento funcional. Pues ya tenemos todo el material preparado para nuestra siguiente clase. Desinfectado, zonas delimitadas, trabajamos al 50%, un máximo de 10 alumnos por clase. Hubieron sonrisas, han habido aplausos. Hay quien me ha visto y es como si hubiera visto a su mejor amigo. Un balón de oxígeno que les permite recuperar cierta normalidad después de un periodo de duras restricciones. El suministro de la segunda dosis de Pfizer ha estado condicionado por los problemas de suministro generados por la empresa fabricante de esta vacuna. Esta semana el objetivo ha sido garantizar la segunda vacuna a los que fueron vacunados a principios de mes. En total son 7.500 personas. La consejería, cuando complete esta fase, seguirá con la vacunación del personal de Servicio Canario de Salud. Además, esta semana se iniciará la administración de las 1.300 dosis recibidas de la vacuna de Moderna. Doria en Tenerife y María del Carmen en Gran Canaria recibieron este domingo la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. En una semana estarán protegidas al 95% frente al coronavirus. Forman parte del grupo Diana 1, usuarios de centros sociosanitarios y sus profesionales. Prácticamente el 100% de esas 17.000 personas ya han recibido la primera dosis. Del grupo Diana 2, los sanitarios, ya se han vacunado 26.000 de los 32.000, supone 8 de cada 10. Después tocará el turno al grupo 3, los 12.000 dependientes que viven en sus domicilios. Vacunarnos, que es la única herramienta, repito, que nos va a permitir crear las condiciones adecuadas para por fin, decirle adiós a este drama de la pandemia. Sanidad admite que ante el retraso de Pfizer en el suministro, ha pospuesto este lunes la vacunación de la primera dosis a algunos sanitarios. La prioridad es inocular la segunda a las 7.500 personas que se vacunaron hace 21 días. Con todo, anuncia que esta semana llegarán a Canarias más de 9.300 viales. A esta campaña se refirió el presidente de Canarias. Ángel Víctor Torres señaló que la prioridad en estos momentos es garantizar la segunda dosis a las personas que ya han recibido la primera. 21 días después hay que poner la segunda y un margen de 4 o 5 días y por tanto me parece que una vez que hay una reducción tenemos que asegurar a las personas que se han puesto la primera dosis la segunda. Por tanto me parece una medida lógica, razonable, coherente y de sentido común. Torres hacía estas declaraciones en el inicio de la demolición de las viviendas de Las Chumberas en La Laguna, afectadas por aluminosis. Para los vecinos comienza el principio del fin de un proyecto largamente esperado. El momento histórico después de 12 años, bueno, emocionante,
Emocionante e histórico, los vecinos han sido testigos de los primeros derribos, un paso inicial para el arranque del proyecto definitivo de reposición de las viviendas de las chumberas. Todas las administraciones se han puesto de acuerdo para cumplir con los afectados. Luchando con el ayuntamiento, con el gobierno, hemos ido a Madrid. Esto es un principio de un fin. De aquel sueño de hace 12 años por el cual empezamos a luchar en las chumberas para que se repusieran nuestras viviendas. Hemos cumplido con las chumberas. Y por supuesto vamos a seguir trabajando para que las próximas fases vean también la luz lo antes posible. En octubre de 2019 el Consejo de Ministros firmó la prórroga definitiva con financiación en firme, 25 millones de euros y por 4 años para hacer realidad esta demanda histórica. Habrá diferencia, pero estoy convencido que lo que quiere la gente, la mayoría, es que nos pongamos de acuerdo en las cosas cuando se complican. No venimos con propuestas para ver si algún día se va a solucionar un problema histórico. Hoy viene lo que de verdad tendría que haber llegado hace mucho tiempo, y es Las Palas procediendo al derribo, a la demolición. Tenemos una ilusión por dentro de 3 años siempre digo yo, poder ver nuestra casa ya hecha y empezar otra vez a construir nuestra nueva historia en nuestro barrio. Una nueva historia, un nuevo barrio que se fraguará tras los próximos 8 meses de derribos y en 2 años y medio, si se cumplen los plazos, los vecinos tendrán su nuevo hogar. Empresarios del sector de la restauración se concentraron el pasado martes ante las puertas de presidencia del Gobierno. Reclaman ayudas para no cerrar. En Gran Canaria quieren que el Gobierno dé marcha atrás y permita utilizar el interior de los locales. Reclaman además ayudas para no verse abocados al cierre. Son unos 60 propietarios de bares y restaurantes de Gran Canaria. A las puertas de presidencia del Gobierno lanzan un SOS. Reclaman al Ejecutivo que dé marcha atrás en las restricciones del nivel 3 y les permita despachar en el interior de los locales e instalar más mesas en las terrazas. O sea, que tú me digas que nosotros somos los culpables de la situación no me parece justo. No es pedir más, es trabajar, queremos trabajar. Si nos quieren ayudar, pues que nos ayuden. No pasa nada, que nos hace falta, sí, pero de momento queremos trabajar. Se han organizado a través de las redes sociales sin contar con las asociaciones empresariales. Piden ayudas directas para pagar el alquiler y una moratoria para devolver los créditos ICO. Además, esperan beneficios fiscales inmediatos. ¿De dónde sacamos dinero para pagar la seguridad social, para pagar a los empleados, para pagar el agua, la luz? ¿De dónde? Si no tenemos ingresos. Nadie recuerda algo parecido a ya no solo la pandemia, sino la falta de empatía. Denuncian que estas restricciones pueden suponer el cierre de negocios que han agonizado pero sobrevivido durante estos meses de pandemia. Las terrazas se han convertido en un salvavidas para bares y restaurantes. Varios ayuntamientos de Gran Canaria han puesto en marcha medidas para facilitar la ocupación de las zonas públicas. El Cabildo, por su parte, ha anunciado nuevas ayudas directas. En total van a ser 5 millones de euros que irán destinados a los más de 6.000 locales e instalaciones deportivas afectados por las restricciones de la fase 3. Vamos a utilizar el mismo procedimiento que hicimos para hacer llegar los 11 millones de euros que destinamos en un primer momento a las pymes y autónomos de nuestra isla. Los empresarios al menos podrán prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo. Gobiernos, sindicatos y empresarios acordaron el pasado martes ampliarlos hasta el 31 de mayo. Hasta el 31 de mayo, quienes necesiten acogerse a un ERTE lo podrán hacer en las mismas condiciones que hasta ahora. Gobierno y agentes sociales han acordado mantener la misma protección tanto para empresas como trabajadores. A ambos la ministra les ha mandado un mensaje. Les digo a los trabajadores y trabajadoras de este país que este nuevo acuerdo permite transitar quizás la crisis económica más dura que jamás hayamos conocido.
Tras un año de gobierno, ha llegado el momento de que los empresarios y empresarias de este país confíen en este gobierno. El único cambio es una simplificación de los trámites administrativos. Se mantiene de forma literal la cláusula que prohíbe despedir hasta 6 meses después. Valoramos que recogen el conjunto de las medidas que venían aplicándose y que estaban haciendo que los ERTE fueran la gran alternativa al despido en nuestro país y que, por tanto, estamos en disposición de decir que compartimos los contenidos. Pero no es el único acuerdo del día. También los autónomos seguirán con la misma protección hasta el 31 de mayo. Tenemos que trasladar sus sugerencias al Real Decreto Ley, que en su momento aprobamos, pero el acuerdo es pleno con ellas, para extender también el esquema de protección de los autónomos hasta el 31 de mayo. Todo, aseguran, busca evitar más desigualdad y paro. El impacto de la pandemia sobre el turismo fue el objeto de la última reunión del Comité de la Crisis Mundial de la Organización Mundial del Turismo. Los líderes trabajan con la previsión de que en verano comenzará la recuperación. En este sentido, el presidente Pedro Sánchez señaló que el Gobierno confía en que en verano esté vacunado el 70% de la población española. Sánchez destacó el esfuerzo inversor que el Gobierno va a acometer para completar la transformación digital del sector durante estos meses. 64 millones de euros para el plan de transformación digital del modelo turístico, porque la pandemia ha acelerado también la transición digital en un sector tan importante como el sector turístico, o 46 millones de euros para la estrategia de resiliencia turística de destinos para nuestro país tan importantes como las Islas Canarias y las Islas Baleares. En el sur de Gran Canaria aumenta la preocupación por los altercados públicos protagonizados por migrantes acogidos en hoteles. La delegación del Gobierno anunció que se reforzará la vigilancia policial en San Bartolomé de Tirajana, un refuerzo que también pide Mogán. Mogán ha celebrado su segunda Junta de Seguridad Extraordinaria, la segunda en 2 meses. El objetivo, analizar y coordinar la migración en el municipio desde todos los agentes sociales. Con motivo del aumento exponencial de incidentes que tienen que ver con migrantes que están acogidos en centros alojativos de Puerto Rico fundamentalmente y también en Arguineguín, vamos a establecer o a solicitar la creación de la figura de un coordinador que de alguna manera canalice la información desde la delegación del Gobierno a la Guardia Civil y a la Policía Local. También solicitan la presencia de los grupos de reserva y seguridad de la Guardia Civil en Mogán hasta que se hayan realojado todos los complejos de acogida. Casi en paralelo se celebraba otra Junta de Seguridad en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Hoy hemos tomado una decisión que es reforzar la presencia policial en las calles y que de la Policía Nacional habrá unos 40 efectivos que estarán patrullando y caminando el municipio. Yo creo que también tenemos que responder a esa necesidad que tiene la población de sentirse más segura, ¿no? Esta reunión estaba prevista desde la semana pasada, pero también se ha hablado de los últimos altercados ocurridos en el sur Gran Canario. Porque a pesar de que las estadísticas en delitos no han aumentado, desde que tenemos una llegada importante de pateres de gallucos, pero a pesar de que esa es una realidad, tenemos otra realidad que es el día a día de los altercados, las peleas entre ellos, están alterando el orden público, tenga una orden de expulsión preferente. Sin embargo, Narváez asegura que son casos puntuales que hacen más ruido al propagarse por las redes sociales. En Fuerteventura, un grupo de migrantes se ha quedado en la calle al no poder viajar a la península. Se desplazaron a la isla con la intención de volar a Barcelona y no pudieron coger el avión al no superar el control policial. Este grupo de migrantes llegaron a las islas en patera. Inicialmente fueron alojados en Puerto Rico, en Gran Canaria. Estamos teniendo conocimiento de esto hoy, ¿no? Porque hasta ahora nosotros hemos intentado pues, que las personas a través de con medio de su pasaporte pues puedan continuar su viaje, que es un tránsito normal, ¿no? Pero claro, ya está el sellito de entrada, pues ya dificulta muchísimo las cosas. Y en la misma situación se encuentran unos 200 migrantes en el norte de Tenerife. El pasado fin de semana amagaron con comenzar una huelga de hambre. Denuncian que no pueden viajar a pesar de que tienen pasaportes en regla. Khalifa arribó hace casi 3 meses a Tenerife. Es un milagro de venir aquí, porque durante el viaje las personas pueden quedar 6 días
sin comer correctamente, porque comen un puñado de arroz. Superada esa odisea en Cayucel, es uno de los 176 senegaleses que se sienten atrapados en este hotel y que quieren viajar a la península para trabajar en el campo. Muchos de ellos tienen familia allí. No mover para crear un desorden público, pero estar libre. Y estábamos aquí durante muchos días y si aún tú tienes tu pasaporte, tú no puedes viajar. Dicen que tú deberías aportar otras papelas, a veces te dejan salir. No comprende eso. Este fin de semana habían iniciado una huelga de hambre para manifestarse, pero anoche decidieron suspenderla. Nuestras familias que están en Senegal que llaman y estaban llorando. Delegación del Gobierno asegura que no hay ninguna orden especial o normativa para impedirles el viaje. Lo que se está haciendo con cualquier persona, dicen, es comprobar que se cumplen los requisitos de movilidad ante la COVID-19 impuestos por las comunidades autónomas. Sin embargo, algunas regiones a las que estos inmigrantes quieren viajar, como Madrid, no tienen restricciones de entrada y salida. Otros 2 migrantes han fallecido cuando intentaban alcanzar las costas canarias. La embarcación fue trasladada al puerto de La Estaca, en El Hierro. Varios ocupantes presentaban evidentes síntomas de hipotermia y tuvieron que recibir atención sanitaria en el mismo muelle. Se trata de 53 personas, 45 varones adultos, 4 menores y 4 mujeres. Esta semana las islas han sufrido un repunte migratorio, repunte que coincide con nuevas críticas al campamento de alojamiento temporal levantado en Barranco Seco, en Gran Canaria. Los médicos del Servicio Canario de Salud cuestionan las condiciones en las que está. Los médicos que visitan Barranco Seco aseguran que las condiciones del CATE no son compatibles con una larga estancia. Son tiendas militares, a veces en una de ellas puede haber 30 literas. Para cobijarse tienen nada más que una manta de estas que da Cruz Roja. Otra cosa que no puedo entender es que se les racionalice el agua, ¿no? Son personas que llevan días sin beber. Hay personas que están pasando la cuarentena allí, pasando frío, pasando sed, sin poder asearse, pero que un menor que traiga un pasaporte donde demuestre que es menor de edad y se pase 8 días en Barranco Seco, eso no puede ser. Avian destaca la total colaboración de los agentes. Desde Interior reconocen la situación y aseguran que se produce solo en situaciones de cuarentena. Hay que pensar que es un calabozo y en un calabozo no se puede estar más de 72 horas. Lo que ocurre es que no se han llevado a los chicos que están en cuarentena y aquello no está para estar en cuarentena. Desde el Ministerio de Migraciones aseguran que debe ser la Consejería de Sanidad quien organice estos traslados. Sanidad ha mostrado su disconformidad ante este protocolo. Cree que es competencia del Estado, pero mientras, asegura, trabajan en realojar a las personas en cuarentena en el menor tiempo posible. The office of President of the United States. Office of President of the United States. So help me God. So help me God. De esta forma comienza el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. El nuevo presidente ha asumido su cargo junto a la primera vicepresidenta de la historia de ese país, Kamala Harris. La ceremonia ha sido la más blindada que se recuerda en la historia reciente del país. Washington se convirtió en una ciudad militarizada con un dispositivo inédito. Se desplegaron 25.000 soldados de la Guardia Nacional, una cifra 5 veces superior a los soldados que Estados Unidos tiene en Irak o Afganistán. Se cerraron calles al tráfico, se levantaron vallas para restringir la movilidad, una movilidad que ya está bastante limitada por la pandemia. Todo para garantizar la seguridad de la investidura del que ya es el 46 presidente de Estados Unidos.
Tras varios intentos por llegar a la Casa Blanca, a sus 78 años, Joe Biden se convierte en presidente de los Estados Unidos. Lo hace tras 36 años en el Senado y 8 como vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama. Es alguien que conoce los rincones de Washington mejor que cualquier persona. Nacido en un hogar de clase media, estudió Derecho y se convirtió en 1973 en uno de los senadores más jóvenes de la historia de su país, con tan solo 29 años. Comenzaba entonces a despegar su carrera política cuando la muerte de su hija pequeña y su primera esposa en un accidente de coche golpeó su vida. Aunque sus rivales reconocen sus capacidades y habilidades políticas, su apoyo a la guerra de Irak le pasó factura. Todo eso era de otra época y las políticas que él apoyó en los 90, los 80, los 70 no son los mismos que él apoya hoy en día. Como vicepresidente fue clave en la política exterior, en la instalación del Obamacare y lo consideran el artífice de la recuperación económica de la recesión de 2008. El mejor vicepresidente que hemos visto. Y aunque muchos lo daban como candidato seguro a las presidenciales de 2016, otro duro golpe familiar, la muerte de su hijo Bob, le alejó de la política. En 2020 emprendió su tercer intento. Y a la tercera, la vencida Joe Biden llega a la Casa Blanca acompañado de su esposa desde hace 43 años y con casi medio siglo de experiencia en la vida política. Donald Trump abandonó horas antes la Casa Blanca y desde su residencia de Palm Beach dirigió al país su último discurso como presidente. Abandonó el cargo sin reconocer la victoria de Biden y sin asistir a la ceremonia celebrada en Washington. Gracias a todos por estar ahí. Han sido 4 increíbles años. Hemos conseguido tantas cosas juntos y quiero agradecer a mi familia, amigos, a mi equipo y a mucha más gente que ha estado aquí. La gente no tiene ni idea del esfuerzo y el trabajo duro de la familia y de los que trabajan para ti. La comunidad norteamericana que vive en Canarias ha estado muy pendiente de este relevo. Se abre una nueva etapa de la que esperan más concordia. Lamenta la división reinante en el país. Para algunos de los americanos partidarios de Joe Biden que viven en Canarias, hoy es un día muy importante. Estoy emocionado para el cambio. La verdad es que estoy un poco ansiosa, nerviosa, tengo un poco de miedo de lo que va a pasar. Dicen haber vivido la toma del Capitolio como una ficción. ¿Pero esto es de una película? ¿O qué? No lo podía creer. Que además con el cambio de horario y todo eso y la distancia lo veis como si fuera ficción. Creen que el nuevo presidente marcará un antes y un después en su país. Creo que Biden puede ayudar a mucha gente con la pandemia. Esperamos que puede controlar la pandemia, puede ayudar en medidas económicas de la pandemia. Se va a poder hablar de lo que pasa en Estados Unidos de manera positiva. Entre los partidarios de Donald Trump, preocupa la transición. Estamos viendo una transición desde democracia hasta socialismo y un socialismo bastante radical y eso es preocupante para mí. El deseo de todos volver a tener libertad de expresión. Si uno en un barrio opina de una forma, los vecinos le amenazan y eso no es sano. Lo que sí que se nota que es eso, que hay mucho más, digamos, crispación, ¿no? Que no se puede hablar, es discutir. Seguirán la toma de posesión a miles de kilómetros de sus hogares. Y estábamos pendientes de ese acto cuando la actualidad nos reclamó en Madrid. De esta forma quedaba un edificio tras una explosión. 4 personas murieron y decenas resultaron heridas. Los fallecidos son un sacerdote y el electricista que se encontraban en el edificio y 2 viandantes que pasaban por el lugar. La explosión causó importantes daños materiales en el edificio y locales colindantes. Los primeros indicios apuntan a un escape de gas como causa del siniestro. En Madrid también ese mismo día, reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. El ministro se reunió con los consejeros autonómicos de Sanidad para tratar la aplicación del estado de alarma. Algunas comunidades pidieron adelantar el toque de queda sin éxito. Gobierno y comunidades acordaron reforzar las medidas vigentes en medio de la escalada de la pandemia en plena tercera ola.
Con este conjunto de medidas se ha conseguido reducir mucho la movilidad. Algunos incluso han dicho que hay que valorar con mucha atención este tipo de medidas nuevas que se plantean, que vamos a seguir estudiando, en el sentido de que pueden provocar en ciudades grandes, sobre todo, la concentración de ciertas actividades en una hora, cuando lo que queremos muchas veces es que se espacien en el transcurso de las distintas franjas horarias. En Fuerteventura continúa abierta la investigación por la muerte de 2 hombres. Como recordarán, la semana pasada los cadáveres fueron rescatados tras avistar un pescador el coche siniestrado en la costa de Pájara. La autopsia ha revelado que las muertes se produjeron de forma violenta. Un equipo de la Unidad de Policía Judicial investiga ahora unos homicidios cuyo móvil puede ser un ajuste de cuentas. Otra investigación abierta es la del taxista desaparecido en Teror, en Gran Canaria, hace ya más de 2 años. Estos 2 perros rastrean cada centímetro de este enclave. Están especializados en la detección de restos humanos. Han sido trasladados expresamente desde la península para tratar de localizar al taxista desaparecido en Teror en diciembre de 2019. La búsqueda de José Delgado se ha vuelto a centrar en los mismos enclaves donde ya se buscó en septiembre del pasado año, todos localizados en el municipio de Teror. Concretamente en la finca de Osorio y en el barrio de Guanchía, lugar donde residía el taxista desaparecido. En este nuevo intento por tratar de localizarlo, los rastreos se centran de nuevo en estos lugares por los nuevos indicios que se desprenden de la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil. A José Delgado se le vio por última vez el 8 de diciembre de 2019. Su esposa, su hijastro, un cuñado y su suegra fueron detenidos el pasado mes de septiembre como presuntos autores de su muerte. Actualmente se encuentran en libertad con cargos. Y alivio en el sur de Tenerife. La Guardia Civil ha desmantelado a una banda que se dedicaba al tráfico de drogas y robos con fuerza. La investigación comenzó el pasado mes de mayo, durante el confinamiento. En total han sido detenidas 16 personas, 12 de ellas enviadas a prisión. Estos detenidos están acusados de diversos delitos de robo con violencia, robo con fuerza, lesiones, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Destaca de los integrantes de este grupo criminal la extrema violencia con la que actuaban, dejando a una de sus víctimas en estado crítico y que tuvo que estar ingresada durante varias semanas en el hospital. Europa pretende lograr la transformación energética con los fondos COVID. El presidente, Ángel Víctor Torres, visitó el pasado miércoles la central hidroeólica Gorona del Viento para conocer un proyecto que puede servir de modelo para pedir ayudas. Gorona del Viento, proyecto pionero, ha situado a El Hierro a la cabeza de las energías renovables. El presidente canario ha visitado por primera vez sus instalaciones y ha destacado el compromiso del Ejecutivo Regional de continuar apostando por las energías limpias. Generar empleo, mover la economía, transformar la sociedad, apostar por el presente y el futuro a través de las energías limpias. Saben de nuestros proyectos y estoy seguro absolutamente que van a influir. En su agenda ha mantenido una reunión institucional con los máximos representantes insulares, muchos temas sobre la mesa, la economía, uno de ellos. Torres quiso recordar que en unos días se anunciarán las ayudas a las empresas que prepara el gobierno canario por la COVID-19. Será un paquete importante en la que habrá ayudas directas. Y del mismo modo que habrá ayudas directas, queremos tener un paquete importante económico que bien podrían venir de los fondos europeos, de los fondos REACT, para el sector del turismo, del comercio, de la restauración. Una jornada en la que se han planteado muchos asuntos, presupuestos, COVID, migración y otros proyectos municipales. El COVID obliga a extremar las restricciones en Lanzarote. Reunión del Consejo de Gobierno el pasado jueves centrado en la situación epidemiológica de la isla de los volcanes. Con el virus desbocado en Arrecife, ¿cómo va corriendo? Hay que desinfectar sus calles. Hay que controlar esto. Porque la capital de Lanzarote concentra 861 de los 948 casos activos que hay en la isla. Tenemos que cuidarnos un poquito más. Ante la embestida del virus, un nuevo nivel para frenarlo. Alerta 4. El cierre de todo tipo de actividad económica a partir de las 6 de la tarde. No se pueden reunir más de 2 personas. Eso indudablemente, de facto, implicaría un toque de queda. En el sector hostelero... Jodidos, que está un poco, vamos a estar bastante jodidos. Aunque piensan que las restricciones llegan tarde. Aunque nos fastidie,
pero por el bien de todos. Lanzarote acumula 3 de cada 10 contagios en Canarias. La situación está bastante crítica en esta isla. En la mente de muchos, un mensaje. Lo que hay que hacer es ser más conscientes, que hay personas que están enfermas. Conciencia para tratar de frenar la expansión del coronavirus. Una pandemia que no se tiene en cuenta en fiestas como esta, celebrada hace 15 días en la playa de Esquinzo, en Fuerteventura. La Guardia Civil ha identificado a 34 personas por incumplir las medidas anti-COVID. En las imágenes que los propios jóvenes publicaron en sus redes se podía ver cómo iban sin mascarilla, sin respetar la distancia social y superando el aforo permitido en reuniones. Varios de los identificados contaban ya con denuncias previas por incumplir la normativa sanitaria. El nivel 4 implica que los comercios de servicios no esenciales no podrán abrir más allá de las 6 de la tarde y que las reuniones tienen que ser de 2 personas como máximo. Los laboratorios públicos de las islas trabajan en el análisis de muestras que se remiten a Madrid cuando son sospechosas de pertenecer a alguna nueva cepa. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, cree que la alta incidencia del coronavirus en las islas obedece más al incumplimiento de las medidas anti-COVID que a la presencia de la cepa inglesa, por ejemplo. Sobre la campaña de vacunación afirmó que cuando los laboratorios cumplan con los plazos de envío, se podrá dispensar hasta 10.000 vacunas diarias. En este centro de salud ya están las dosis preparadas para inmunizar al personal sanitario. Un 90% ya ha sido vacunado en las islas. De lunes a domingo estamos vacunando. El siguiente grupo que nosotros iniciaríamos su vacunación sería a los grandes dependientes, que estiman que comenzará en 2 semanas, seguidos de los mayores de 80 años, según se anticipó en el Consejo Interterritorial de este miércoles. Sindicatos como Intersindical Canaria denuncian que no se están siguiendo los protocolos en algunos hospitales. Trabajadores que aglutinan la primera línea, ¿cómo es posible que no estén vacunados? Que nos garantice que en esa primera semana solo ha vacunado al personal de primera línea, que no hay otros trabajadores o cargos directivos. El Servicio Canario de Salud desmiente que se hayan producido incidencias en los procesos de vacunación. Eso sí, ha habido desabastecimiento, 7.000 dosis menos de Pfizer que no comprometen, dicen, los plazos. A finales de junio, finales de julio, pudiéramos tener vacunados al 70% de la población. El gran recurso escaso no es ni los equipos de vacunación, donde tenemos ya más de 2.000 personas formadas, ni el tema de las jeringuillas. La clave está en poder disponer de vacunas. En total, 48.000 personas la han recibido en Canarias. A la de Moderna, que ya se está administrando, se sumará previsiblemente la de AstraZeneca en febrero. Solo en enero el coronavirus ha causado la muerte de 46 personas en las islas. Canarias ya supera los 8.000 casos con una media de más de 200 contagios diarios desde el pasado lunes 11. Por isla, Gran Canaria es la que más casos registra, seguida por Lanzarote, y la situación continúa mejorando en Tenerife. Se mantiene en Fuerteventura y en El Hierro, mientras que La Gomera y La Palma son las islas con menor incidencia del virus. La decisión del Gobierno, como hemos contado, cambia el mapa de restricciones. Las novedades principales son ese nivel 4 de Lanzarote junto a La Graciosa y que El Hierro sube a nivel 2, igual que Tenerife y Fuerteventura. La Palma y La Gomera permanecen en nivel 1. Gran Canaria se queda en el nivel 3. Y el pasado jueves el Ventago Express de Fred Olsen amanecía atracado en los astilleros de Las Palmas de Gran Canaria tras un viaje de más de 10 horas desde el puerto de Agaete. Esta que están viendo es la nueva baliza que va a colocarse en la zona baja en la que quedó atascada la embarcación. El municipio celebró la vuelta a la normalidad con la reapertura de sus playas libres de contaminación. El Bencomo Express atraca en el puerto de Las Nieves tras 2 semanas inoperativo. La alcaldesa de Agaete corta los precintos que permiten de nuevo el acceso a las 2 playas del casco. No es una inauguración, pero se celebra como si lo fuera. Los análisis determinan que sus aguas no solamente que son aptas, sino que son excelentes para el baño. Ni rastro de los casi 13.000 litros de hidrocarburos que se vertieron. Las barreras anticontaminación ya no son necesarias y se retiran. Aquí han estado los mejores para que esta operación sea un éxito. Hacía 15 días que este operario no izaba la bandera verde en la costa del municipio y poco han tardado los agaetenses en zambullirse en sus aguas. ¿Cómo está la agüita? ¡Buenísima!
Sobre sus callaos también han vuelto a tumbarse los amantes del sol. Agaete recupera la normalidad tras 2 intensas semanas donde era imposible encontrar hueco en sus terrazas. Todo era como si hubiera un circo aquí en Agaete, ¿sabes? La gente venía de todos sitios a ver el barco. La naviera y la marina mercante ya analizan qué ocurrió el pasado 7 de enero. Y tomar medidas para que esto no pase. Todo para que el puerto más cercano a la isla vecina no vuelva a quedar inoperativo. Y en el Hierro tendrán que esperar hasta el próximo 31 de enero para poder viajar en barco a Tenerife sin escala. En las últimas semanas los usuarios han tenido que hacer un viaje más largo al estar varada técnica la embarcación que cubre esa ruta marítima. Sin reinas, pero con guardianas de cetro. Esta será una de las novedades del carnaval alternativo que ha puesto en marcha Santa Cruz de Tenerife. El ayuntamiento ha suspendido el carnaval de la calle, pero va a mantener otros con formatos adaptados a estos tiempos. Santa Cruz en carnaval. Serán trajes más pequeños y atención sin ruedas. Participarán las últimas 20 reinas de la ciudad. Tocaba hacer una reinterpretación del traje con el que ganó. Tocaba algo totalmente diferente. Lo vamos a dejar a la libertad de la creatividad de los diseñadores. Tendremos guardianas, pero también habrá otros programas con los grupos del carnaval. 2 en un formato, vamos a decir, más documental, más testimonial, que es uno vinculado al carnaval infantil, a la cantera, otro a toda la parte lírica y musical. Con las comparsas y las murgas adultas el formato será diferente. Cada murga presenta y cada comparsa cuál cree que es su mejor puesta en escena. Ahí nosotros localizamos la mejor de esas emisiones en el programa televisivo, que habrá ese mismo vídeo con un jurado encima del escenario, donde se pueda hablar de carnaval, presentar la murga, introducir con componentes de la murga, pero no la murga completa. El público tendrá un peso importante en los concursos. Desde sus casas podrán votar a sus favoritos. Lo veíamos al comienzo del informativo, el Gobierno canario ha activado un programa de ayudas directas para reactivar la economía. En total se destinarán más de 160 millones de euros a las empresas con el fin de amortiguar la crisis económica que ha generado la pandemia. Hoteles, cafeterías, restaurantes o gimnasios, todos los sectores afectados por la pandemia se van a beneficiar del paquete de ayudas económicas del Gobierno de Canarias. Afectarían a cerca de 20.000 empresas en Canarias y es a todas las islas. Hay islas que han estado en nivel 3, han pasado a 2, hay otras que estaban en 2 y a 3 y ahora hay alguna incluso que está en 4 y por tanto hay afección diversa. Entre las medidas económicas extraordinarias se recoge una propuesta fiscal, el aplazamiento del pago de la deuda y del IJIC durante 6 meses. Esto supone un desembolso de 235 millones de euros, una cantidad sujeta a una póliza de crédito. Con respecto al aplazamiento del IJIC, los ayuntamientos recibirán la parte que les corresponde en ese trimestre, por ello esa operación financiera de póliza de crédito. Otro paquete de 165 millones de euros de ayuda directa a fondo perdido. El Gobierno negocia para que esa cantidad se pueda financiar con los fondos europeos. Ya se está trabajando también con cada sector para concretar a dónde se va a destinar ese dinero. De los gastos fijos en el que nos piden más sensibilidad es justamente los impuestos y las tasas municipales, que es un componente relevante de la estructura de gastos fijos de un hotel cerrado o de un complejo de apartamentos cerrado. La convocatoria para solicitar esas ayudas será puesta en marcha lo antes posible, dicen, y lo va a gestionar la Consejería de Economía. La tercera ola de la pandemia está en su punto álgido en muchos países europeos. La Unión Europea, para intentar contener su propagación, ha pedido a los Estados miembros que limiten los viajes a las actividades esenciales, una recomendación que repercute aún más de forma negativa en Canarias. Entre estas medidas, más la evolución de la pandemia en nuestros principales países emisores, nos hace presagiar una débil demanda solo para los meses de verano, y luego esperemos, si nada pasa y todo funciona más o menos sobre lo previsto, pues en nuestra propia temporada alta ya empezar a recuperar. Canarias da por perdida la temporada de invierno, sobre todo después de que Europa diera ayer
vía libre a restringir los viajes no esenciales. El secretario de Estado para la Unión Europea se reunió con el presidente de Canarias. Adelantó que el turismo no se va a recuperar hasta que haya un porcentaje importante de vacunación. Y en esa reunión el presidente canario abogó porque España defienda en Bruselas que el futuro pacto de asilo e inmigración tiene que incluir la redistribución de migrantes dentro de Europa. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, por su parte, asegura que la gestión que ha hecho el Estado de este asunto es el origen de los episodios racistas que se viven en la isla. Políticas migratorias que acarrean odio, así lo ha manifestado Antonio Morales. El presidente del Cabildo de Gran Canaria advierte que la gestión por parte del gobierno central no está siendo la adecuada y exige medidas para que la isla no sea la nueva Lampedusa. Se está generando un peligroso caldo de cultivo y un escenario idóneo para el auge de los discursos de odio y para la intolerancia. Está bien de ningunear a nuestras instituciones, a las organizaciones no gubernamentales. Ya está bien. Exigimos la activación inmediata de derivaciones a la península. Morales sostiene que se están vulnerando los derechos humanos en los CATES y se plantea denunciar junto al secretario de Migraciones de la Diócesis de Canarias la realidad que allí se vive. Mientras, Gabriel Matos, eurodiputado del Partido Popular, en declaraciones a Canarias Radio, insiste en ayudar en origen. El número de muertos, ¿no?, que se están produciendo en esa ruta canaria, que es una aberración el que podamos mirar hacia otro lado. Y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pide a España defender en el seno de la Unión Europea que en el futuro pacto de asilo e inmigración se incluya la redistribución dentro de Europa. No puede quedar toda la inmigración en el territorio frontera sur, que es Canarias, y tiene que haber una redistribución, tanto por la Unión Europea como por el resto del territorio español. Según datos del Ministerio del Interior, Canarias ha recibido en la primera quincena del año un 234% más de personas por vía marítima que el año anterior, mientras a las costas de la península la llegada de migrantes se ha visto reducida en más de un 80%. Y atención a la información que se difunde por redes sociales y WhatsApp relacionadas con la migración. La Fiscalía ya ha emprendido acciones contra un joven por cometer un presunto delito de odio con una información falsa. Conducía mientras se grababa y profería amenazas dirigidas a los migrantes acogidos en el sur de Gran Canaria. Tras difundirlo a través de WhatsApp, la Policía Nacional lo ha detenido. Se enfrenta principalmente al delito de incitación al odio, ¿no?, que sería el apartado primero del artículo 510 del Código Penal. El legislador tipifica en este artículo la pena de prisión de 2 a 4 años y de prisión y de multa de 6 a 12 meses. Unas penas que podrían incrementarse en aquellos casos donde el vídeo haya sido difundido a través de Internet. O que causen la lesión por razón, a esa persona en concreto, por razón de sexo, raza, religión distinta a la suya y que eso es lo que le causa, lo que le mueve a llevar a cabo ese delito. La Fiscalía Provincial de Las Palmas advierte en este documento de la proliferación de este tipo de vídeos que incitan a otros usuarios a atentar contra la vida, la integridad física y moral de las personas. Advierten que comportamientos así darán lugar al correspondiente procedimiento penal. Ante el incremento de casos apuestan por una respuesta preventiva antes que paliativa. Nuestra postura es condenar absolutamente cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Y creemos que no representan a la canariedad ese tipo de conductas. Lo que no podemos es darle pábulo a los bulos. Y es muy peligroso alimentar esos discursos. La Guardia Civil y la Policía Nacional permanecerán atentos ante la publicación de nuevos vídeos. Y la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha reconocido el daño ecológico irreversible de los barrancos de Güímar en Tenerife, dentro del caso Áridos. El auto establece que los condenados en 2016, Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia, tendrán que pagar casi 300 millones de euros por daño y perjuicios medioambientales. La justicia cree que no se podrán restablecer las condiciones naturales que dañaron las industrias extractoras de árido en los barrancos de Badajoz, Los Ríos o Fregenal, entre otros. Y la Orden de los Jesuitas ha publicado un informe en el que reconoce que 96 miembros de la congregación cometieron abusos sexuales entre 1927 hasta la actualidad. La mayoría de los casos se produjeron en centros educativos.
Afectaron a 81 menores y 37 adultos, 2 de ellos en Canarias. Con la publicación de su informe, los jesuitas han querido pedir perdón por las agresiones y romper con la cultura del silencio. El acoso escolar era una problemática que se reproduce en muchos centros escolares de las islas. En Las Palmas de Gran Canaria, en el Instituto de Guanarteme, el luchador Juan Espino, conocido como El Trota, ha impartido una charla con su experiencia. Él fue víctima de bullying. Juan Espino, El Trota, se ha convertido en una figura internacional de las artes marciales mixtas y compite en la UFC americana. Comenzó en el deporte a través de la lucha canaria, una disciplina que le ayudó frente al bullying, un problema, asegura, que empeora con las redes sociales. Por ejemplo, en mi caso yo me acuerdo que mi pesadilla, por decirlo de alguna manera, no toda mi edad de la escuela fue así, pero digamos que empezaba a las 8 y terminaba a las 2 y por hoy son 24 horas los 7 días de la semana porque a través de redes sociales pues se pone en contacto contigo. Hace 9 años que dedica parte de su tiempo a impartir charlas en centros educativos. Yo siempre digo que lo mejor es comunicarse, hablarlo, si no se puede hablar con el chico con el que tenemos el problema, hablarlos con los profesores, hablarlos con los directores, hablarlo con la policía, con nuestros padres, con todo el mundo. Cuanto más se hable del tema y más se iré. Este lunes ha estado en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros ante cualquier hecho puntual ya actuamos, entonces evitamos que eso se prolongue en el tiempo y afecte al alumnado en general. Porque te hace pensar que ninguno está exento de ese tipo de cosas. Y también me ha ayudado mucho con los impulsos emocionales de cómo controlarnos o en el momento que tenemos un arrebato. Ofrece como principal consejo hablar y usar los medios al alcance para salir de la situación. La formación online crece en Canarias y la comunidad sorda se beneficia con ello. Conocemos nuevas propuestas para la comunidad sorda canaria en nuestra agenda semanal. Nuevo proyecto Erasmus Drama Camp 3. Serán 2 semanas de aprendizaje de varias facetas de las artes escénicas desde una perspectiva cultural sorda. Este año se desarrollará en Noruega y en Francia. Hay de plazo hasta el 15 de febrero a las 12. Para más información escriba juventud@cnse.es. El Instituto Focán ofrece un curso básico gratis de prevención de riesgos laborales para personas discapacitadas. Será un curso online de 50 horas con intérprete disponible. El curso comenzará en febrero. La Confederación Estatal de Personas Sordas ha traducido a lengua de signos española Cuentos para Prevenir, una recopilación de relatos infantiles dirigida a la prevención del consumo de drogas desde edades tempranas. Está disponible en la página web www.fundacioncnse.org. Fin de semana sin sobresaltos meteorológicos. El sábado el cielo estará nuboso en todo el archipiélago. Predominarán las nubes altas y bajo ellas habrá nubosidad asociada al viento alisio en Lanzarote, Fuerteventura y zonas del norte y este de las islas de mayor relieve. Las temperaturas serán de invierno, agradables en la costa a mediodía. El viento soplará del nordeste moderado y en el mar habrá olas de más de 2 metros en las costas abiertas al norte. El domingo el ambiente estará soleado, aún así quedarán nubes altas durante la primera mitad del día y no son descartables algunas de tipo bajo. El viento será del nordeste flojo, las temperaturas y el estado del mar apenas cambiarán. Y de forma excepcional acabamos este programa con la actuación de Katy Perry, que cerró la ceremonia de investidura de Joe Biden. Un canto a la esperanza con una puesta en escena espectacular para abrir una nueva etapa en el gobierno de Estados Unidos. Gracias por su compañía en este repaso informativo de la semana. Les esperamos la semana que viene, no fallen. Adiós.